Bueno, eh, ya cuando el espermatozoide y el óvulo pues están en la ámpula, entonces todos los espermatozoides empiezan a llegar al óvulo, y cuando llegan al óvulo hay una reacción acrosomal, la cual consiste en que ellos liberan unas enzimas que tienen en el acrosoma, la cual es la hialuronidasa y la acrosina, la cual va a perforar toda esa zona pelúcida. Entonces ella empieza a perforar toda esa zona pelúcida, y cuando un espermatozoide llega a estos punticos, que son los gránulos corticales, hay una liberación de esos gránulos. Entonces cuando hay una liberación de esos gránulos, es un líquido que bloquea la poliesperma para impedir que otro espermatozoide, además del que liberó esos gránulos, pueda fecundar ese óvulo. Entonces ese líquido lo que hace es endurecer toda esa zona pelúcida, endurecer todo el óvulo para impedir que otro espermatozoide lo pueda fecundar. Cuando este espermatozoide va entrando al óvulo, se empieza a desmembrar, entonces se empieza a desmembrar toda la cola, todo el cuello, y él entra al citoplasma del óvulo, donde sus ácidos nucleicos se dispersan, y en el citoplasma del óvulo, el óvulo se termina de desarrollar, y también su material genético, sus núcleos, sus ácidos nucleicos del óvulo también se dispersan, juntándose con los ácidos nucleicos del espermatozoide. En este momento, en el desarrollo del óvulo, hay la activación del óvulo liberando el segundo cuerpo polar, y cuando estos dos se empiezan a unir, se genera el proceso de singamia. Cuando estos dos están unidos, empieza, este se le llama cigoto, ya cuando es solo una célula con 64 cromosomas, y empieza toda la parte embriológica. Toda esta parte de la embriología dura aproximadamente 60 días, y esto está dentro de la gestación, que dura de 340 a 350 días, de hecho en algunas especies de 335 días. Todo esto depende de la raza con la que se esté trabajando. Entonces primero es un cigoto, y estos blastómeros empiezan a tener una multiplicación. Ellos empiezan a multiplicar y a multiplicar, empiezan a tener una división celular y una segmentación, y ellos pasan de ser de un blastómero a dos blastómeros, de dos blastómeros a 4 blastómeros, 8 blastómeros, 16 blastómeros, 32 blastómeros, y así sucesivamente hasta que llegan a una etapa en la que ya se sale, no se puede, es tanta la división que no soporta el pequeño espacio, ya que se multiplica dentro de la zona pelúcida, y la zona pelúcida se mantiene del mismo tamaño. Entonces esta multiplicación consiste en que las células se van agrupando, se van aplanando y se van compactando, y ellas se disminuyen de tamaño pero aumentan de número. Entonces de 0 a 4 días es un cigoto. Cuando llega a los 4 días ya este cigoto es una mórula de 14 a 32 blastómeros. Después se convierte en una mórula madura que corresponde 32 a 64 blastómeros. En este momento la mórula se desplaza de los cuernos uterinos al útero, que es donde se llevará a cabo toda la gestación para futuramente pegarse a las paredes del endometrio. Después una blástula, que es donde ocurre la totipotencia, que es la capacidad de dar origen a un embrión, es donde podemos hacer la transferencia de embriones. Después la etapa de blastocitos, que tiene más etapas, que es la de blastocito expandido, blastocito protruido y blastocito en eclosión, que prácticamente en esta etapa, en la zona pelúcida, se empiezan a generar unas capas externas, unas capas internas, unas germinativas, que se les denomina trofoblasto, blastocele, y una masa de células en el que trofoblasto corresponde a la capa externa, el blastocele a las capas germinativas, y toda esa masa de célula corresponde al embrión. En toda la etapa de blastocito, sigue aumentando su número celular hasta llegar de 100 blastómeros a 200 blastómeros, y llega un punto en el que la división es tanta que ya la zona pelúcida no puede albergar más esta división. La zona pelúcida protege los primeros estadios del embrión,
y ya cuando llega a esta etapa el blastocito se le llama blastocito en eclosión, y toda esta masa de células con todas estas capas sale de esa zona pelúcida y es totalmente independiente, y este sobrevive por todas las secreciones uterinas y oviductuales como la progesterona. Y pues esta es una imagen de lo que es un blastocisto, en la cual ya se ve el blastocele, el trofoblasto y esta masa que es el embrión. Cuando en el día 16 y 19 de la fecundación, una glucoproteína llamada MUC1 que la segrega el endometrio y las integrinas del embrión hacen que el embrión, por medio de unas microvellosidades que termina siendo el trofoblasto, se pegue al endometrio, empiezan a salir los primeros vasos sanguíneos y se empieza a crear una placenta, que la placenta va a ser una placenta temporal. Cuando ya se da el reconocimiento de la gestación es porque la producción de interferón bloquea la producción de prostaglandina F2 alfa, entonces ya se da un reconocimiento de la gestación debido a que esa prostaglandina no va a poder romper el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo se va a mantener durante toda la gestación. Después llega una etapa la cual se llama la gastrulación, la cual pues tiene dos partes, que es el embrioblasto, que ya es cuando todas esas capas que lo que fueron el ectodermo, el trofoblasto y la masa de células, ellas se empiezan a agregar, a agrupar, a crear células que en un futuro serán células de la piel, células de los órganos, que en un futuro serán como que todos esos órganos del animal. Entonces esto se divide en ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo tiene células endoteliales, células neuronales, células de los melanocitos que son encargados del color característico, el mesodermo que tiene células de músculo cardíaco, células de músculo esquelético, células de los túbulos del riñón, y el endodermo que tiene células pulmonares, células tiroides y células pancreáticas, y el trofoblasto pues que son esas microvellosidades que permite que el embrión se pegue al endometrio. Entonces esto es una gráfica de lo que es este embrión, bueno, con toda su capa de células en el día 16, en el cual pues tenemos el ectodermo, el mesodermo, el endodermo, una cápsula, el saco vitelino, el cual estará durante toda la gestación, el corión que en un futuro será la placenta, el saco amniótico que pues en un futuro será lo que le dará la protección y la protección y pues la amortiguación que necesita este feto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en toda esta embriología? Entonces todos los pliegues alrededor del mesodermo, ellos se unen para crear el saco amniótico, se crea un pliegue amniótico, pasa de ser un trofoendodermo a un corión que en un futuro será la placenta, se empieza a crear la lantoides, se crece el líquido amniótico, se reduce el saco vitelino, a medida que va aumentando la gestación va desapareciendo por completo el saco vitelino, ya hay presencia de un embrión totalmente formado, el corión se transforma en placenta, líquido amniótico, hay líquido alantoideo que es donde se depositan todos los desechos de todo este desarrollo embriológico. En el día 36 ya hay rasgos propios del equino, aspecto y forma. Acá vemos una imagen del día 36 de la gestación, en el que vemos que el saco vitelino ya se está disminuyendo, el saco amniótico, que es el que tiene contacto con el feto, y el saco alantoideo, estos dos le dan protección, le dan amortiguación, por medio de ellos en toda la etapa embrionaria elimina los desechos. Tenemos un feto, el embrión en el día 40, en el cual ya hay una formación de los cálices endometriales,
y en el día 60, que ya es cuando empieza la etapa fetal. ¿Qué es lo que pasa? Ya en el día 60 ya el feto está completamente desarrollado a nivel de estructural, de órganos, o sea, él ya tiene todos sus órganos desarrollados, él ya tiene sus ojitos desarrollados, todo, absolutamente todo es desarrollado, y en la etapa fetal lo único que pasa es que hay un crecimiento fetal, entonces este empieza a crecer, y a medida que va creciendo pues van creciendo también sus ojos, va creciendo su pelo, va creciendo sus órganos, va creciendo absolutamente todo. Bueno, la placenta. La placenta es un órgano que permite el intercambio de sustancias entre la madre y el feto. La sustancia es un lugar de protección y regulación fetal. Esta se da por medio de intercambio de sustratos, de minerales, bueno, de todo, absolutamente todo lo que el feto necesita para poder desarrollarse y pues para poder sobrevivir. La placenta está pegada al endometrio, tiene una relación bastante fuerte con el endometrio, y está compuesta por membranas fetales, la cual es el cordón umbilical, que por el medio del cordón umbilical se pasan absolutamente todos los sustratos, toda la sangre, todo lo que entra y sale del feto va a salir por este cordón umbilical, el cual está compuesto por dos arterias vitelinas, la vena vitelina y el uraco, y también está compuesto por las aminas, que son los líquidos amnióticos y el líquido alantoide, las cuales van a sufrir de protección, de amortiguador y también de lubricante a la hora del parto. Cuando el feto lleva 25 días de fecundado, aparece una placenta, la cual pues lo va a proteger, pero es una placenta que va a ser temporal. Ya cuando el feto cumple 50-60 días empieza la placenta verdadera, que ya es cuando este va a empezar su etapa fetal. Y esta placenta verdadera se reconoce porque en toda la placenta salen unas microvellosidades, como lo podemos ver en esta gráfica. Entonces estas microvellosidades básicamente son los microcotileidones. Estas vellosidades le dan la característica de placenta difusa a la yegua. Es una placenta epitelocorial, y básicamente de estos estos microcotileidones, que lo podemos encontrar en la placenta y también lo podemos encontrar en el epitelio del útero de la madre, por medio de esto es que el animal le van a pasar todos los sustratos, se va a reconvertir la sangre, pero esto tiene ciertos niveles, los cuales se llama estratos. Dentro de todo este camino donde pasa la sangre para llegar a la placenta, hay un estrato de la pared del vaso sanguíneo del feto, un estrato del tejido de sostén, un estrato epitelial de la uretra, un estrato epitelial de sostén del útero, un estrato capilar del vaso sanguíneo de la madre, y toda la sangre va a pasar por todos esos estratos, van a cambiar todos esos nutrientes, va a llegar a la placenta. La placenta, por medio de todas sus irrigaciones, va a llevar todo eso al cordón umbilical, y del cordón umbilical pues entra y salen todos los sustratos que el feto necesita para poder desarrollarse. Pero esto también genera una gran desventaja, debido a que esto hace que la placenta sea muy gruesa. Entonces, cuando la placenta es muy gruesa, no pueden entrar moléculas de inmunoglobulina, lo que le puede dar una cierta inmunidad al feto. Entonces, pues esto va a hacer que el feto sea más débil, pues tampoco va a permitir la entrada de microorganismos, pero tampoco va a permitir la entrada de esas inmunoglobulinas. A medida de que va aumentando la gestación, pues entonces el feto se va agrandando, el feto va creciendo, y también la placenta, ella se va estirando y va a permitir que entren más nutrientes, que tal vez que entren algunas inmunoglobulinas, pero no son las necesarias que el feto necesita para poder defenderse de alguna adversidad, de algún microorganismo, de algún ataque de un agente exterior. La placenta produce progesterona, lactógeno placentario, estrógenos y relaxina, que es bastante importante en el parto. Bueno,
Ya después de los 60 días empieza el periodo fetal, el cual es, como lo dije anteriormente, es el crecimiento del feto. Todo el crecimiento del feto está influenciado por la hormona somatotropina. En la placenta pues está todo el intercambio que él necesita nutrientes, oxígeno, todo lo que el feto necesita para desarrollarse se lo va a dar la placenta, y pues a medida de que este va creciendo todos los órganos se van acomodando y la frecuencia respiratoria del feto se empieza la frecuencia respiratoria de la yegua se aumenta. En el día 100 ya toda la placenta rodea pues todo el espacio abdominal que tiene. En el día en el día 65 ya se empiezan a ver los párpados, ya se empiezan a ver los cascos. En el día 180 ya las crines y la cola es evidente. En el día 250 empieza a crecer pelo por el hocico, por los ojos, por las patas, y ya en el día 300 ya todo el feto está rodeado de pelo, ya está completamente formado. Este es un cuadro en el cual se muestra la longitud y el peso del feto en relación con el momento de la gestación. Entonces aquí vamos a ver una relación de los días de concepción, la longitud que debe de tener de la cola a la cabeza y un peso aproximado. Entonces cuando el feto lleva 56 días de concepción, la longitud de cabeza a cola va a ser de 10 centímetros y el peso aproximado va a ser de 9 gramos. Cuando lleve 112 días después de la fecundación, la longitud va a ser de 268 centímetros y el peso va a ser aproximadamente de 70 gramos. Cuando ya lleva 224 días de la concepción, la longitud es aproximadamente de 56 centímetros y el peso es de 9 kilogramos. Cuando lleva 280 días de concepción, la longitud es aproximadamente 84 centímetros y el peso es de 19 kilogramos. Y ya cuando está terminando la gestación, que son los 340 días, 335, ya la longitud de todo el potrico es de 97 centímetros y el peso es de 45 kilogramos. En esta imagen que vemos aquí vemos el tamaño que llega a alcanzar el útero en los últimos días de gestación. Por lo tanto, vemos también cómo se tienen que acomodar todos los órganos y ya entendemos por qué aumenta la frecuencia cardíaca de la hembra. Ella tiende a respirar muy rápido y tal vez ahogarse porque pues el feto está rodeando todo ese espacio en el que pues deberían ir normalmente todos los órganos. No puede funcionar igual porque pues ya el potro está pesado, ella también está cansada, está estresada. ¿Cuál es el diagnóstico de preñez? Bueno, el primer diagnóstico de preñez podemos hacerlo por la palpación rectal, ya que el útero está totalmente tenso, turgido. También podemos hacer una ecografía con un transductor lineal, en el cual nosotros veremos la presencia de una placenta con el embrión. También, si somos muy juiciosos en la producción, podemos detectarlo por medio de registros, también por un análisis de orina, el cual se hace en 120 días después de la concepción, un análisis de sangre que se hace 45 a 92 días después de la concepción, y una electrocardiografía, que es una sonda de ultrasonido la cual se le pone en el pecho a la yegua, y lo que se va a hacer es que se van a escuchar los latidos de la yegua y sobre los latidos de la yegua se van a escuchar los pequeños latidos del feto. ¿Cuál es el comportamiento de la yegua próxima al parto? Entonces, los primeros cambios que nosotros podemos apreciar en las yeguas es la apariencia de la ubre, ya que esta empieza a crecer, se empieza a tornar un poco cálida, puede llegar a cambiar un poco de color, sus pezones cambian de forma y tamaño, son más sensibles, y también puede haber cierto goteo de calostro, el cual es un indicador de que la yegua estará próxima a parto, pero también es una gran desventaja, ya que, como estaba comentando anteriormente, en la placenta no se transmiten esas inmunoglobulinas.
Entonces ese calostro nos está evitando que el potro pueda consumir esas goteaderas. Entonces lo recomendable es que ordeñemos la yegua, recojamos el calostro, lo refrigeremos, lo congelemos y después cuando ya el potro nazca, entonces se lo demos al potro. Los músculos y ligamentos de las pelvis se van a relajar debido a que pues obviamente todas las estructuras óseas de la pelvis, ellas no pueden estirarse, no pueden relajarse, no pueden tal vez abrirse, expandirse. Entonces los músculos y los ligamentos se van a relajar para poder facilitar la salida del parto. Todo esto, pues el tamaño del potro, el peso va a generar mucho dolor en la hembra, ella va a estar bastante intranquila, ella va a tener una sudoración alta, la temperatura va a estar elevada, ella va a estar inquieta, ella se va a acostar, ella se va a parar, ella se va a echar, ella va a caminar en círculos, ella va a estar bastante inquieta y esto es un indicador clave de que ella está próxima al parto. También hay una relajación del belfo superior, la vulva se empieza a alargar para poder abrir el canal del parto y empieza a haber un instinto maternal de parte de la hembra. Bueno, el parto. El parto es un proceso fisiológico en el cual consiste expulsar el feto, hacer que éste nazca y que pueda salir ya al ambiente exterior. Generalmente el parto se da de las 7 de la noche a las 7 de la mañana. Cuando el potro está próximo a su nacimiento, al parto, él está, él unos días antes o unas semanas antes está en esta posición y todos esos movimientos de la hembra, que se acuesta, que se levanta, que ya está inquieta, hacen también, estimulan al potro para que éste se empiece a acomodar para el parto, el cual tiene que acomodar esta posición y esta es la posición correcta en la que el potro tiene que quedar. Pues prácticamente el potro lo que hace es alinear su columna vertebral con la columna vertebral de la hembra para que no haya ninguna complicación en el momento del parto. El parto se divide en 3 fases. La primera fase del parto, que es de 1 a 4 horas, consiste en que todos los músculos endometriales, ellos empiezan a tener una contracción pues por parte de la oxitocina, y ellos empiezan a tener una contracción y esta contracción también genera que el líquido amniótico, el líquido adentoide se rompa, que esta placenta se rompa, entonces que haya como que una salida de líquidos, lo cual va a favorecer la lubricación al momento del parto. Ya en la segunda fase del parto entonces empieza a haber unas contracciones voluntarias de los músculos abdominales por la hembra, ya empieza a generar contracciones, el endometrio también genera contracciones, lo que genera que la salida del potro. Entonces la segunda fase del parto es el nacimiento del potro y en la tercera fase del parto, que puede durar de 1 a 2 horas, es la fase en la que se desprende toda la placenta. Acá tenemos una imagen en la cual pues ya vemos al potro, ya el potro ha nacido. Aquí vemos pues la placenta con el potrico. Generalmente el potro siempre nace con la placenta, pero algunas veces pues este nace sin la placenta y la placenta sale de 1 a 2 horas después del nacimiento. Y pues lo que hace la yegua es comerse su placenta. ¿Cuál es la endocrinología del parto? ¿Cómo hacemos qué pasa endocrinológicamente para que el parto suceda? Entonces cuando ya el potro no tiene más capacidad de crecer, ya no tiene espacio, se empieza a estresar y segrega la ACTH y segrega el cortisol, la cual viaja por la sangre, llega al ovario. En el ovario pues se disminuye la progesterona
aumenta el estrógeno, aumenta el lactógeno placentario, generando una secreción del aparato reproductor de la hembra, la cual va a lubricar todo el canal del parto. También esto genera contracciones del miometrio, entonces estas contracciones del miometrio se hace que se genere la hormona prostaglandina F2-alfa, lo cual va a generar una lisis del cuerpo lúteo. La lisis del cuerpo lúteo va a disminuir todo el suministro de progesterona y se va a empezar a generar oxitocina, y la oxitocina lo que va a hacer es que va a generar contracciones musculares que van a empezar como que esas contracciones musculares del abdomen, contracciones musculares del endometrio, del útero, van a empezar a generar como que un empuje del feto. Después se produce la relaxina y esta relaxina genera una apertura del canal del parto, y por último todas estas contracciones y con esta apertura del canal del parto pues sale el feto y nace el feto. Bueno, el potro recién nacido, cuando el potro nace, él empieza una lucha por la supervivencia, ya que este ambiente es totalmente nuevo para él y es un ambiente que básicamente pues a él no le gusta porque es muy extraño, es anormal a lo que él ha vivido durante pues 11 meses, que es lo que dura la gestación de el equino. Entonces pues es una lucha, implica mucho gasto de energía debido a que todas las funciones metabólicas que él debería realizar las estaba realizando la madre, pues por medio del feto, de la placenta. Entonces cuando ellos nacen empiezan una lucha grandísima porque el corazón empieza a segregar sangre para todo el cuerpo, sus pulmones tienen que respirar por sí solos, ellos abren los ojos, ellos tienen la necesidad de aprender a caminar porque ellos tienen que pararse para poder mamar, para poder seguir a la hembra. Entonces lo primero que hay que hacer cuando el potro nace es que tenemos que limpiarle las vías respiratorias para que pues él pueda respirar con tranquilidad, quitarle todos los excesos de líquido. También lo que hace la yegua es que ella empieza a lamerlo, y ese lamido, además de pues que genera un reconocimiento materno, también permite la apertura de los alvéolos y esto estimula al feto para que éste empiece a respirar. Él nace con una reserva energética de glucógeno hepático para que pues en el cual él con esta reserva pues él se va a poder parar, va a intentar pararse, respirar, bueno, va a hacer todas esas actividades metabólicas, y va a buscar la glándula mamaria para poder mamar el calostro. Cuando ellos nacen con hipotermia, ellos tienen mucho frío, el ambiente es totalmente diferente y la temperatura es controlada por las catecolaminas. Su cordón umbilical pues genera una gran desventaja, es un obstáculo, pero no hay que cortárselo, ya que cuando intenta pararse el cordón umbilical se corta solo a una distancia de 4 centímetros del ombligo, pero es necesario que nosotros hagamos una asepsia adecuada con yodo. Y pues ya luego que el potro se puede levantar, que ya la madre como que se ha recuperado un poco, pues esta se come la placenta, el cual es una práctica completamente natural, es una práctica de supervivencia para evitar que puedan llegar depredadores. Después ocurre una etapa de adaptación en la cual el feto respira transcurrido 30 segundos, se pone de pie a los 90 minutos y busca la ubre de la yegua. Entonces, ¿cuáles son los signos de salud en un potro? Cuando tiene 1 minuto de vida, su respiración es totalmente rápida, lo cual genera que el tórax y el abdomen pues tengan cierto movimiento, su frecuencia cardíaca es de 60 a 80 latidos por minuto, su temperatura es de 37.5 grados centígrados, pues tiene frío, a los 5 minutos la respiración está estabilizada, levanta la cabeza, intenta mover sus miembros posteriores, sus miembros anteriores, el potro tiene escalofríos, empieza a tener un reflejo de succión y su temperatura es de 37 grados centígrados. A los 15 minutos
él empieza a mostrar instintos de seguimiento, empieza a levantarse, a tumbarse, micciona y empieza a defecar pequeñas cantidades de meconio, que son las primeras defecaciones que presenta el animal, que obviamente no es de leche, es como las defecaciones que tiene de la gestación. Su frecuencia cardíaca es de 80 a 120 latidos por minuto, la frecuencia es de 30 respiraciones por minuto. A los 30 y 90 minutos ya el potro se pone de pie por primera vez y empieza a buscar la ubre. A la hora el potro mama su primer calostro, ya tiene un instinto de seguimiento completamente desarrollado y sigue defecando meconio en grandes cantidades. A las 12 horas el instinto de seguimiento es totalmente desarrollado, ya el potro es capaz de levantarse, capaz de tumbarse, capaz de movilizarse. Micciona y defeca el último meconio. Tiene una temperatura de 30 grados centígrados, su frecuencia cardíaca es de 80 a 120 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria es de 30 respiraciones por minuto, acá me equivoqué, acá es FR. Y a las 48 y 72 horas de nacimiento, pues ya el feto segrega sus primeras heces de leche. ¿Cuál es el manejo de un parto? Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta en el manejo de un parto es la observación, es algo que debe estar totalmente desarrollado. La persona que esté encargada de vigilar el parto de la yegua tiene que estar muy pendiente de la primera fase, tiene que estar pendiente de cuando las mamas se empiecen a desarrollar, cuando se empiecen a aumentar, que generalmente ocurre a los 320 días de la gestación en adelante, 3 semanas antes del parto. Pues cuando también tiene que tener muy en cuenta si la yegua es primeriza o es experimentada. Cuando la yegua es primeriza, pues ella va a estar más estresada, ella va a estar tal vez más inquieta, va a ser un poco más difícil para ella porque es nuevo, a excepción pues de la yegua experimentada, que ella ya ha vivido este proceso, ya sabe qué está pasando, ya tiene más experiencia, como lo dice su nombre, para afrontar todas las implicaciones que genera un parto. Debe haber un médico veterinario vigilando el parto, además de esa persona encargada de vigilarla por si de pronto hay complicaciones como lo es un parto distótico. Generalmente pues no las hay porque pues como mencionaba anteriormente, el parto es un proceso fisiológico, el parto está hecho para que no haya ninguna complicación. Entonces bueno, pero a veces hay partos distóticos, entonces en ese momento el veterinario tiene que estar pendiente observando el parto, pues por si hay alguna complicación, entre a orar y pues pueda ayudar a la yegua a que tenga un parto. Cuando entramos en la segunda fase y vamos a palpar el feto, se tiene que tener una asepsia muy adecuada, se tienen que lavar los brazos, las manos, se deben lavar con agua y con abundante jabón. O sea, siempre va a haber una infección, pero nosotros tenemos que intentar mitigar esa infección, entonces tenemos que ser bastante limpios. La yegua pues debe permanecer todo el dolor es tan grande que ella decide acostarse, que eso también ayuda a que ésta pueda parir normal. Y pues las instalaciones tienen que ser unas instalaciones en las que pues ella esté totalmente relajada, la ventilación sea la adecuada, también la iluminación, la temperatura, debido pues a que cuando el potro nace con hipotermia, entonces tiene que tener una temperatura pues que no vaya a hacer que le dé más hipotermia al potro, que más bien lo regule. Ella debe estar alejada de toda la manada, debe estar bastante tranquila, debe evitar cualquier cosa que la estrese más de lo que la estresa al parto. Bueno, en la lactancia la hembra posee 2 glándulas, las cuales son craneales y caudales. Estas glándulas tienen alvéolos mamarios,
los cuales están rodeados por unas células mioepiteliales, y estas células mioepiteliales están en contacto directo con la sangre de la yegua, y esto lo que hace es como que reconvertir toda esa sangre y pasar todos los nutrientes, pasar el calcio, la lactosa, la glucosa, los minerales, la proteína, las inmunoglobulinas, formar el calostro y las convierte en leche. Entonces, bueno, todo esto está regulado por la prolactina, que es la hormona que estimula la producción de leche, y la somatotropina, que es la hormona que estimula el crecimiento de estas glándulas, de estos alvéolos. Bueno, entonces se segrega la prolactina. La prolactina empieza a segregar de 2 a 3 semanas antes del parto, permitiendo la apertura de canales galactóferos encargados de la producción y la eyección de la leche. Entonces ya cuando el potro empieza a mamar, los 2 y 3 primeros días se suministra el calostro. El calostro es una fuente indispensable, es súper importante que todos los potros consuman el calostro, ya que pues como en la gestación no se pudo permitir ese paso de esas inmunoglobulinas, todas esas inmunoglobulinas estarán en el calostro, y si el potro no mama este calostro, pues posiblemente al potro le dará un shock séptico por cualquier cosa y pues morirá. Ya después de estos 3 días empieza a segregar leche, y esta leche lo que va a hacer es que va a proporcionarle todos los sustratos, todos los nutrientes que necesita para que este potro empiece a crecer, y la lactación dura 6 meses. Entonces endocrinológicamente es la lactación, esa eyección de la leche, sucede ya que pues los pezones están rodeados, están altamente inervados. Entonces cuando el potro empieza a mamar, hay una estimulación, esas señales nerviosas viajan a la médula espinal. La médula espinal llega al hipotálamo, al lóbulo posterior de la hipófisis. Segrega oxitocina, y la oxitocina va y genera contracción en los alvéolos mamarios, y esto genera una eyección de la leche hacia los canales galactóferos, y pues esto genera la lactancia. Bueno, el puerperio pues es la fase de recuperación de la hembra, es el proceso en que hay una recuperación del tamaño y funcionamiento normal del útero, hay una regeneración del endometrio, es un proceso en el que la hembra vuelve a ciclar, y hay una reanudación de los ciclos estrales. Generalmente esto se da 11 días después del parto. La hembra se recupera bastante rápido debido a su placenta. Pero si en algún momento piensan poner a montar a la hembra de nuevo, pues hay que tener en cuenta que ella solo se dejará montar con el potro al lado, pero pues lo indicado sería esperar a que ésta termine de lactar a su potro, porque pues esto generaría mucho más estrés en ella. Y pues en la bibliografía tenemos, yo saqué toda la información de 3 libros, el cual es el manejo, cría y reproducción de la yeguada, cría y reproducción del caballo, el caballo de la concepción a la madurez de Rosalind Peter D. Y pues esta prácticamente pues profe es mi exposición, expuse la fisiología reproductiva de la yegua, y muchísimas gracias. Aproximadamente